Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Vamos a conversar en la primera parte de este programa con Luis Crespo. Él es economista, docente, investigador de la Universidad Central de Venezuela. ¿Correcto? Sí, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está eso? Bueno, ¿Cómo ve la economía en este momento? con mucha incertidumbre. Sí, ¿por qué? El tema de la institucionalidad en el país siempre genera niveles de riesgo, y más aún ahora con las expectativas que se crean sobre el mes de abril, en tema de que se levante la flexibilización de las sanciones. Eso ha cambiado en los primeros meses del año las perspectivas que existían para el 2024. Aunque son positivas, se mantienen dos escenarios, con o sin flexibilización de las sanciones. Eso genera incertidumbre, expectativa. ¿Pero tú dudas que haya flexibilización de las sanciones? Depende de la dinámica política y el tema geopolítico que también está jugando detrás de todo ese escenario. El tema del escenario petrolero mundial y todo ese tipo de elementos que coadyuvan a que las perspectivas estén allí. El escenario de presencia o no de sanciones. Se moverán las conversaciones, los diálogos, los actores, y bueno, hay todo un escenario a esperar para el 18 de abril. En los dos escenarios, ¿a dónde vamos si siguen y a dónde vamos si no siguen? Exactamente, hay dos escenarios. Si no siguen las sanciones, si se mantiene la flexibilización, el crecimiento pudiéramos estar en porcentajes que pueden superar los dos dígitos, estaríamos hablando de 10, 12. Pero si se mantienen, si se refrescan las sanciones, bueno, las perspectivas cambian. ¿Cómo está el crecimiento en este momento? 2, 3, 4. El cierre del 2023 para mí fue de estancamiento económico. Hay cifras más menos 1, aunque el gobierno declaró 4.5. Claro. Sin embargo, hay incertidumbre porque no había cifras macroeconómicas. Ahora, Crespo, ¿cómo se interpreta el -1 en la clase? Estancamiento. En la clase popular. Estancamiento y hambre, miseria, ¿qué? Bueno, una de las variables que más preocupó es la continua pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores y en la familia, que es la variable consumo, que durante el 2023 y el último trimestre del 2022 estuvo rezagada. ¿Y cómo dice que el aumento en servicios y limitado poder adquisitivo empujan al cierre de negocios? ¿Crees tú? 2023 hubo mucho nerviosismo al respecto, incluso algunos gremios empresariales expresaron cifras, el tema de los restaurantes, algunos comercios. Además, la economía venezolana hoy es muy asimétrica, no es lo mismo operar en Caracas que operar en Lara, que operar en Oriente del país. Son condiciones totalmente distintas. Y sin embargo, los gremios empresariales expresaron su nerviosismo ante la debilidad del consumo. ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, a un profesional como tú? Bueno, en particular, además de mi actividad profesional, el centro, yo soy profesor a dedicación exclusiva en la Universidad Central de Venezuela. Nuestros ingresos están destruidos. Dedicarnos a la labor docente es muy difícil. Prácticamente un gran porcentaje de nuestros profesores están disminuyendo la dedicación para poder dedicarse a otras actividades profesionales y poder garantizar el consumo y satisfacer sus necesidades. ¿Y hay plaza para nuevas actividades profesionales en los profesores que se van? Bueno, los que migran. Los que migran fuera del país y los que migran de la universidad, esa palabra que acompaña todo o cubre todo, que es el emprendimiento. Profesores que pueden estar en su área y otros desarrollando nuevas actividades. Ese caso se está dando. Sí, sí. ¿Y les ha ido bien? Bueno, mejor que en la universidad. Por lo menos están satisfaciendo al menos la cesta alimentaria, y hay extremos que pueden ser muy exitosos o extremos que pueden ser de altos niveles de fracaso. ¿Y qué otra cosa ves tú en la economía del país? Perspectiva 2024. Independientemente del escenario que ocurra, por las características de ser un año electoral, el crecimiento económico va a ser positivo. Mejor. La gran incertidumbre está en dos variables fundamentales: qué va a ocurrir con la inflación y qué va a ocurrir con el tipo de cambio. En la inflación, el gobierno por fin asumió la correlación que existe entre el tipo de cambio y el alza de precios, y la política que está desarrollando el Banco Central
vemos con incertidumbre si es sostenible, que son las En intervenciones. este momento, ¿cómo está el alza de precios? La inflación en el mes de enero, que es el último registro que tenemos de una fuente no oficial, en el caso del Observatorio Venezolano de Finanzas, registró 4.5 y el Banco Central registró 1.9. Eso es asociado a dos variables: la relativa estabilidad del tipo de cambio y también el deterioro del consumo interno. Creemos que el tema de la inflación también debe abordarse no solo desde la demanda, sino a partir también de la oferta. Por eso el escenario de incertidumbre y que las empresas se arriesgan a invertir más y a producir más en un escenario adverso está allí presente. Pero el tema de la inflación no solo puede ser por el ajuste el anclamiento del salario. Hoy tenemos 716 días aproximadamente con el mismo salario mínimo en Venezuela, cosa que debilita de una manera u otra el poder de compra de los trabajadores, que es una variable que dinamiza la demanda interna, el gasto interno y que puede potenciar aún más el crecimiento. El salario mínimo que hay ahorita. 3.4, menos de 3.4 dólares. La última vez que se ajustó fue el 15 de marzo del 2022. Que en bolívares es... 130 bolívares. Y no puedes comprar un cartón de huevo con el salario mínimo. ¿Ah? Y no puedes comprar un cartón de huevo con el salario mínimo. Pero los profesores no viven en esa situación. Los profesores, por ejemplo, el instructor tiene salario tabla 9 dólares hoy. Y el profesor titular, que es el que tiene la trayectoria académica, está recibiendo 15 dólares salario tabla. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que eso aumente? Bueno, existe una propuesta que presentaron las centrales sindicales en la mesa de diálogo social que culminó el día 2 de febrero en este país, en la propuesta de construcción de un método de fijación del salario, donde se presentó una propuesta de un salario mínimo de arranque de 200 dólares dentro de una perspectiva de reconstrucción. ¿A los docentes? No, para el salario mínimo nacional. Salario mínimo nacional. Pero como nuestras tablas salariales están ancladas al salario mínimo, igual que el sector salud, igual que el magisterio. Ustedes no ganan salario mínimo. Nosotros no ganamos salario mínimo. Por eso. Nuestra tabla salarial está anclada al salario mínimo. Un docente uno puede recibir entre 6 y 9, un docente instructor entre 6 y 9 salarios mínimos. Claro. Entonces, si el salario mínimo es nada, ese profesor está recibiendo nada. Hoy que está en 3.4, recibe 9 dólares, tres veces el salario mínimo. ¿Diario? No, al mes. Al mes, 9 dólares. Es un drama, sí. Mi salario, yo soy profesor de escalafón y yo recibo 11 dólares al mes salario tabla. No te he pegado mucho. Bueno, porque tengo que desarrollar otras actividades profesionales para poder llevar la comida a la casa. ¿A qué actividades dedicas? Tú vamos a un receso, te hago la pregunta. Perfecto. Bueno, adelante, profesor, que está agarrando mucho carbohidrato en este momento, ¿no? Dice Bueno, usted. como muchos de los venezolanos ante las adversidades de poder de compra, hemos tenido que desarrollar otras actividades, en el caso de los docentes universitarios, más allá de la actividad de docencia, valga la redundancia, pero nuestra esencia es la investigación y la extensión. En particular, usted me preguntaba qué hacía. Bueno, hago proyectos, escribo para algunas revistas electrónicas, talleres, capacitaciones y otras actividades que pueda desarrollar como un oficio, pues, para poder tener un ingreso. Por ejemplo, la cesta alimentaria, ni siquiera estamos hablando de la cesta básica. La del Senda está en 532, la del Observatorio Venezolano de Finanzas ronda los 386 dólares al mes. Entonces, el ingreso para una familia debe al menos garantizar una aproximación a esa cesta básica. Ahora, profesor, ustedes no son beneficiarios de la universidad, de los aportes de la universidad, tipo OVE, en el caso de los profesores. No, en particular, también soy el vicepresidente de la Asociación de Profesores, Por eso. el vicepresidente de la PUC. Nosotros tenemos una experiencia de autogestión exitosa, tenemos un instituto de previsión que se apalanca a partir de los aportes de los profesores. Pero si nuestros salarios están destruidos, la posibilidad de nuestros aportes al instituto
Ok. está destruida. ¿Y no hay aporte de la universidad como institución? La universidad no recibe presupuesto. La perspectiva de presupuesto 2024 es al 2% de lo solicitado. Y eso es una política que lleva más de 15, 20 años, la asfixia presupuestaria. En nuestro instituto, con la autogestión, hemos logrado mantener un servicio médico odontológico, hemos logrado mantener algunos programas de atención primaria al profesor, pero lo que era hospitalización, cirugía y maternidad, con el incumplimiento de las contrataciones colectivas, está ausente de nuestra población. Ahora, esa crisis de escasos ingresos puede llevar al cierre de las universidades No al y cierre. a la migración de los profesores más allá de Venezuela. Lo que está ocurriendo es que esa universidad que conocíamos, que se dedicaba a la docencia, investigación y extensión, con esta crisis se transforme ¿En qué? a una universidad de solo docencia, a eso que llaman un liceo grande, porque el tema de la investigación requiere recursos, el tema de la extensión requiere recursos que son los ausentes en los presupuestos de las universidades en los últimos años. Entonces nosotros podíamos nosotros decimos que el tema salarial es un tema académico. En la medida que nosotros tengamos buenos salarios podemos dedicarnos a investigar, a la docencia y también a dar respuesta a los grandes problemas nacionales. ¿Qué sabes tú de la OVE? La Organización de Bienestar Estudiantil está pasando también por las limitaciones presupuestarias, el tema del comedor, el tema del transporte, el tema de las bibliotecas, las becas. Cuando yo estudiaba, una beca era $150. Cuando yo estudiaba, un preparador que se estaba formando para acompañar al profesor y hasta incorporarse a la planta docente era entre $200 y $250. ¿Los comedores Eso no están existe. funcionando? Los comedores no están funcionando. ¿No? ¿Y entonces cómo hacen los estudiantes sin recursos? Los estudiantes sin recursos hoy en día no ven la universidad como una opción. Y quienes están yendo a la universidad son los que con algunos recursos que le facilita su núcleo familiar pueden ir en esas condiciones de esa universidad que hay hoy en Venezuela. Eso ha traído La caída de la matrícula significativa. la calidad de la educación. Y totalmente, ¿Sí? totalmente. En la medida que logremos mejorar los salarios y las condiciones en la universidad, los mejores docentes, los mejores investigadores podrán asistir a la misma. Ahora, profesor, eso no se ha planteado a nivel de gobierno, de Estado. Sí, constantemente se ha planteado. El tema es, por ejemplo, la actual ministra de Educación Superior no se ha reunido con los gremios e inclusive los gremios, tanto la Asociación de Empleados, Obreros y Administrativos, le solicitaron al nuevo rector que canalice una reunión con la ministra para evaluar pues, la situación de la universidad. El rector dijo que quería un luchador por los profesores y por la sociedad. Esperemos que le dé está trabajando en eso. Esperemos que le dé respuesta a esa solicitud que hicimos ante el Consejo Universitario de manera amigable, de manera universitaria, de que solicite una reunión a la ministra y que converse con los gremios la realidad que estamos viviendo en la universidad. ¿Qué otra cosa nos puede plantear aquí? Bueno, para que te oiga el Estado. Es fundamental una política de recuperación del salario en Venezuela que pueda potenciar a la economía nacional. El consumo es una variable que potencia el gasto interno, que potencia el crecimiento económico y que, bueno, tiene una larga historia de deterioro en nuestro país. ¿Cuál es, en tu criterio, el salario que debiera imperar en este momento en Venezuela? Yo creo que, más allá del monto, en este momento debemos definir un criterio, que es la recuperación del salario, que sea una política que tome en consideración... Pero para recuperarlo hay que aumentarlo, ¿no? Claro, yo creo, yo acompañé a las centrales, yo participé en el diálogo social como asesor de la central, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, en el equipo económico que le dio sustentación a esa propuesta de $200 como inicio para la recuperación del salario en Venezuela. ¿Existe la CTE todavía? Todavía, y ASI, y la CGT, y la Bolivariana, que son las que están en el diálogo social o el diálogo tripartito. Ajá, ¿qué otra cosa? Bueno, es fundamental que en el país asumamos esa discusión, sobre todo en un año de gran incertidumbre, pero que también que es un camino electoral para los venezolanos. ¿Pero cuál es el camino que tú ves?
en ese diálogo? ¿Viene, no viene? El- ¿Tú eres pesimista, eres optimista? ¿Es que ni una cosa ni la otra? Yo soy optimista, yo creo en los consensos y creo, por ejemplo, que los grandes problemas de la nación deben discutirse y generar la mayor incorporación de los sectores sociales, académicos, económicos del país en la construcción de soluciones para el mismo. Una pregunta muy dramática. ¿La miseria está entrando a la universidad? Sí, sí, la situación que viven nuestros compañeros empleados, obreros, profesores, está allí al orden del día. E inclusive estudiantes que tienen que abandonar los estudios para ir a buscar un trabajo y tratar de aportar a su país. Los que se han quedado, el resto es parte del éxodo de los que están en el mundo. ¿Cuáles son a tu juicio los estudiantes que más se van? ¿Los de medicina, los abogados? No. Las carreras, por ejemplo, odontología, arquitectura y medicina son las demandadas actualmente y las que se mantienen. E inclusive comunicación social son donde las demandas de ingreso se han mantenido. Eso no han migrado. Se mantiene la demanda de cupo. En ingeniería, las ciencias y las de carácter de humanidades es donde han mermado las matrículas. ¿Cuál otro problema te preocupa y te afecta a ti como persona? Vivo en un país donde constantemente la necesidad de satisfacer nuestras necesidades y de acceder a servicios de calidad es fundamental. Al inicio de la conversación hablamos de que Venezuela hoy es asimétrica, no necesariamente en lo económico, sino también en lo social. Sin embargo, Cavidea dice que el consumo de alimentos en el país incrementó 38% en un año. Eso es bueno. El crecimiento económico es bueno para todos. El crecimiento del consumo de alimentos. Claro, pero eso es parte de las variables de la demanda interna. O sea, si crece el consumo, si crece la inversión, si crece el gasto público sano, si la balanza comercial es favorable al país, eso potencia la economía del país. ¿El venezolano está en las 3 comidas diarias? No. Hoy Venezuela... A ti no te ha pegado. Hoy Venezuela es más desigual y hay mayor inequidad en este país. El 15% de la población está teniendo acceso prácticamente al 50%. Luis, ¿tú comes 3 veces al día? Yo como 2 veces al día. Pero me da por dieta, ¿no? No, chucheo mucho. Chucheo mucho en el día. El estrés. Ya. Estamos sometidos al estrés. ¿Y el estrés no tiene cura? ¿Ah? No tiene psiquiatra, no tiene gente que lo ayude a uno. No, mis ingresos no van para pagar la terapia. ¿No? Porque soy víctima del pluriempleo. Uno de los elementos de la crisis es tener 2 o 3 empleos. Que el pluriempleo, además de que te invade tus espacios, te genera problemas emocionales. ¿Tú tienes pluriempleo? Sí, claro. Te deseo lo mejor, pues. Claro, un mensaje final. Un mensaje para los venezolanos. La mejor actitud para enfrentar este 2024 con objetivos, con proyectos y con buen ánimo. La alegría es una de las características que si te encuentras con Maduro a salir de aquí, ¿qué le preguntarías tú? Que es importante que incorpore a los sectores a discutir el futuro del país. Gracias, amigo. En la próxima parte voy a conversar con el periodista Vladimir Villegas. Bueno, ahora estoy nada menos y nada más que Vladimir Villegas, periodista, analista político y otras cosas más. Amigo tuyo, discípulo tuyo, Carlos. Un buen discípulo. Bueno, gracias. Que ahora se ha dejado crecer la chiva. Eso no estaba en la clase que yo te di. No, lo que pasa es que me puse a escuchar el mensaje de Maduro el otro día de la Asamblea Nacional y dije, bueno, cuando él termine me la corto. ¿Por qué? Y resulta que me la afeito, resulta que me creció. Demoró tanto, fue muy largo el mensaje. Bueno, Vladimir, como periodista, como analista político que eres, ¿qué ves ahorita en Venezuela? Bueno, mira, veo una dispersión opositora que es más o menos la repetición de una película que ya hemos visto en otros momentos, ¿no? La incapacidad que tiene la oposición de unirse en torno a una sola figura, en una sola política, que le permita pues obtener una victoria electoral, ¿verdad? Y en eso descansa el gobierno, descansa en la división de la oposición, descansa también en tratar de estimular la abstención y sobre todo pues
en bueno, la desesperanza, el descontento que ¿Y hay ha tenido también. éxito en esa gestión? Bueno, mira, hasta ahora está en el gobierno, pues yo creo que ha tenido éxito. La mejor prueba de ello, Carlos, es el 2018. Nicolás Maduro está en el gobierno porque sectores de la oposición que no participaron en las elecciones le facilitaron el trabajo. En esa elección se presentó Henry Falcón y bueno, hubo factores opositores que prefirieron que Maduro siguiera allí antes que abrir la puerta al cambio que el país reclamaba. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, mira, por mezquindad, porque creían que podían sacar a Maduro por otras vías, quizás por un plan político distinto que tenían, ¿no? Ajá. Que no implicaba pues un cambio por la vía electoral, porque creían que no era posible. Pero resulta que en Venezuela hay un gran descontento. Claro. Yo creo que en Venezuela hay posibilidades de un cambio electoral. Es la vía, de hecho, la que le ha dado más resultados a la oposición. Claro. Ahora, ¿qué otra cosa tú estás planteándote como Bueno, analista? ¿Qué me planteo? Bueno, en primer lugar eso, ¿no? Que es esa imposibilidad. Sin embargo, no es descartable que la oposición aprenda la lección y vaya con una candidatura unitaria. En este momento, pues todos sabemos que la candidatura de María Corina Machado es inviable. ¿Por qué? Porque está inhabilitada. Que si fue inhabilitada de forma constitucional o no, ese es otro debate. Yo creo que fue inhabilitada sin seguir los parámetros que plantea la Constitución, porque no fue consecuencia de un juicio. Es una inhabilitación, a mi modo de ver, arbitraria. Eso no implica que yo esté de acuerdo ¿Tú con su votarías planteamiento por político. ella? Mira, yo tengo muchas diferencias con María Corina Machado. Yo preferiría, sinceramente, una opción de cambio distinta, una opción de cambio que garantice estabilidad, que le ponga fin a la polarización que hemos tenido en Venezuela y que ha sido una polarización completamente improductiva. Preferiría una candidatura que logre unificar a los venezolanos, porque bueno... No, ¿de fíjate, dónde sale ese candidato? bueno, vale, sale precisamente de donde salen los candidatos, de espacios donde no se ven ahorita, un outsider. Pero fíjate otro problema. El problema es que en Venezuela estamos como en un incendio en un piso 40. Maduro es el incendio, seguir con el gobierno de Maduro sería seguir en ese incendio, ¿verdad? Y María Corina sería un salto al vacío porque tampoco garantiza un programa que permita la reunificación de los venezolanos. Yo creo que necesitamos la reunificación de los venezolanos. Ahora, ¿Dónde está yo esa creo que persona? deberían dejarla competir. ¿Dónde está esa persona? Mira, hay muchas figuras, muchos nombres. ¿Cuál es la tuya? Mira, no tengo ningún nombre, pero hay varios en el ambiente. Por ejemplo, mira, podría ser Carlos Croix, Ah, no, podría ser Eduardo Fernández, podría ser, por ejemplo, algún profesor universitario, el rector de la UCB, podría ser una mujer, podría ser alguien del mundo académico, del mundo de la economía. Bueno, ¿por qué no Ramón Guillermo Aveledo? ¿Por qué no pensar a lo mejor en cualquier otro dirigente? ¿Por quién votarías tú? Mira, por el candidato que garantice la mayor unidad posible y que garantice la posibilidad de que los venezolanos resolvamos el conflicto político en paz. Por ese candidato yo votaría. ¿Cómo ves tú en ese momento la posibilidad que tiene la oposición de avanzar? Bueno, avanzará. Aún los radicales que llaman, ¿Perdón? los radicales. Bueno, mira, los radicales se han equivocado. Aquí se equivocaron esa línea de intervención, de sanciones, de vías no democráticas. Esa vía, eso resultó un fracaso rotundo y ellos mismos lo han admitido. De hecho, claro, lo han admitido en la práctica cuando han vuelto a la ruta electoral, pero no lo han admitido, digamos, de verdad. No ha habido una autocrítica real frente al error que cometieron en el 2018, por ejemplo, o con la salida, con todas estas... Por ejemplo, la salida del 2014 no fue contra Maduro, fue contra Capriles, por ejemplo, porque era una disputa por el liderazgo opositor. Y bueno, terminaron debilitando a un liderazgo como el de Enrique Capriles, que yo creo que sería un buen candidato, por ejemplo, a pesar de que está inhabilitado. Pero hay otros candidatos. ¿Cómo ves Eduardo tú la Fernández, actuación en fin. del gabinete ejecutivo? Mira, mi valoración del gobierno es la valoración que tiene el 80% de los venezolanos que no quieren que Maduro repita. Una valoración negativa, absolutamente negativa. Pero ¿cuál Más es allá la- de una que otro punto quizás que puedan uno evaluar No hay nada, positivamente. no hay pero, nada positivo. mira, debe haber, pero en general el balance... Pregúntale a Ernesto, a ver qué te dice. Bueno, una cosa es Ernesto y otra cosa es el ministro de Cultura. Yo con la política del gobierno no estoy de acuerdo con su política, sobre todo con su orientación. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema represivo, ¿verdad? No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con la censura, con lo difícil que es el ejercicio del periodismo en Venezuela en este momento, ¿verdad? No estoy de acuerdo con que prohíban las protestas de trabajadores, con que conculquen partidos, por ejemplo. Eso que le hicieron al PCB, que le quitaron la tarjeta, por ejemplo, que le han hecho otras fuerzas políticas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, con las actuaciones no democráticas no puedo estar de acuerdo. No puedo ni hacerme loco ni estar de acuerdo con eso, ¿no? ¿Cómo ves la actuación del gremio periodístico en este momento? Bueno, el gremio periodístico vive una situación muy difícil, precisamente, ¿no? Por la censura, por la autocensura, ¿verdad? Estamos criando
una generación de periodistas nacidos en medio de una gran censura, de una autocensura, y eso es lamentable. Yo decía en estos días en un audio que publiqué que me gustaría que al final de mi carrera podamos volver a tener el periodismo que conocimos, el periodismo donde tú podías ir a un ministerio y te abrían la puerta, el periodismo donde podías publicar informaciones y eso no te iba a comprometer tu seguridad, ni tu empleo, ni tu libertad. Por ejemplo, ese es el periodismo que yo creo que necesitamos en Venezuela, periodismo crítico, que incluso los gobiernos necesitan ese periodismo crítico. Tú fuiste jefe de una oficina. Hace poco hubo una reunión con el ministro de Información, con Freddy Áñez, asistieron todos los sectores periodísticos del país. Y bueno, el Colegio Nacional de Periodistas no fue invitado, y que él yo sepa. planteó la necesidad de una apertura y la capacidad que tenían ellos de entrar en ese proceso. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, eso es una necesidad, pero el problema es que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que se hace en la práctica. Ajá. Aquí, por ejemplo, hemos visto, bueno, que continúa el cierre de emisoras, aquí hemos visto que continúan los vetos en algunos medios de comunicación social, hay políticos que no pueden ser entrevistados, ¿verdad? Hay todo un cuidado y un temor, por supuesto, porque estamos ante un gobierno que es hipersensible a la crítica, un gobierno que, bueno, que ha dado muestras de su poca tolerancia con el periodismo crítico en Venezuela, ¿no? Y bueno, no es que los periodistas no nos equivocamos, claro que nos equivocamos, hemos cometido errores, pero básicamente el ejercicio periodístico es necesario en la sociedad. En una sociedad democrática se mide por la libertad de expresión. A medida que haya menos libertad de expresión, menos capacidad de crítica, es una sociedad que se convierte en una sociedad menos democrática, una sociedad castrada, asustada, ¿verdad? Bueno, imagínate tú, Maripili dijo lo que dijo Maripili, pues, de que tenía miedo de decir cosas. No es que sea insensible frente, por ejemplo, a la detención de Rocío San Miguel y otros hechos así, sino que simplemente por razones de miedo, pues no expresaba su punto de vista. Bueno, imagínate tú, ella fue ministra de Comunicación e Información, ¿qué se puede esperar para los demás? ¿Qué opinas tú de los acuerdos entre el gobierno y la oposición y las reuniones que ha habido en el Congreso en estos días? Bueno, mira, las reuniones del Congreso me parece que aportan poco, porque todos sabemos que aquí la fecha de las elecciones la pone el gobierno, ¿verdad? Eso es mentira, que es que consultan a los sectores de oposición o grupos, factores opositores, y entonces el CNE va a resolver conforme a eso. Okay. ¿Por qué? Porque no tenemos un poder electoral independiente, Carlos. Si tuviéramos un poder electoral independiente, podrías tú pensar que efectivamente tú sigues el CNE... insistiendo en que aquí no hay oposición. ¿Qué ha pasado? No, sí hay oposición. Lo que pasa es que hay factores opositores que lamentablemente están vendidos. No se comportan como una oposición, por ejemplo, beligerante realmente frente al gobierno. O sea, el país no los reconoce a muchos de ellos como opositores por su comportamiento, por cómo hablan, por la ausencia de opinión frente a temas críticos en el país. Entonces, aquí necesitamos una oposición que tenga un tono efectivamente opositor, un tono democrático, pero de clara diferenciación con el gobierno, porque si no, de lo contrario, ¿de qué estamos hablando? Tú me estás diciendo que la oposición está leal al gobierno. Hay un sector de la oposición que juega con el gobierno. Pero ese sector es mayoría. Yo no me atrevería a decir que es mayoría. Te estoy diciendo que hay factores. Ahora, hay un sector que no está en el gobierno. ¿Y eso te afecta a la oposición? Claro que lo afecta. Siendo una mayoría. Lo que pasa es que yo siento que hay sectores opositores, para los cuales es un negocio que Maduro continúe en el poder porque ellos pueden continuar con su modus operandi opositor light, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Y considero que hay una oposición que está en la plataforma democrática, que también es diversa, ¿verdad? Que hay sectores allí más radicalizados que otros, pero hay un sector que definitivamente cree en la ruta electoral. ¿Y qué has analizado tú de lo que es la Asamblea Nacional? Bueno, mira, la Asamblea Nacional está así en gran medida por dos cosas. Primero, porque la política abstencionista perjudicó la posibilidad de que la oposición tuviera una buena bancada. En segundo lugar, la división que hay entre la oposición. Pero además... ¿Sigue dividida la oposición? Pero claro que sigue dividida. Una cosa es la plataforma unitaria, donde también hay diferencias. María Corina Machado derrotó a la plataforma unitaria en unas primarias convocadas por la plataforma. Pero aparte de eso, también vemos que hay una división entre la oposición parlamentaria y la no parlamentaria. Hay una división muy fuerte. Entonces, imagínate, en ese escenario gana Maduro. ¿Cuál es tu mensaje al final a todos los sectores del país? Bueno, mira, mi mensaje final, por supuesto, es el voto, llamar al voto, exigir que haya condiciones... ¿Al voto? ¿Tú te echas voto? ¿Ah? No, yo no, yo tengo voto, pero no votos. Yo creo en el voto, quizás hay políticos que tienen más votos que votos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que hace falta es estimular el voto y además pedirle al CNE rapidito, caramba, que habilite los centros para que los jóvenes se inscriban. Si queremos que los jóvenes participen, ¿cómo es eso? Tú eres político. ¿Ah? Tú eres político. Yo soy periodista. Y periodístico también. Y también soy político. Pero tú quieres llegar a un cargo
al futuro? No, yo quiero hacer periodismo No, que ese con la candidato, mayor de libertad nada. posible. Es candidato a diputado, Mira, diputado no puedo decir a que esta prefecto. agua, no puedo decir que esta agua no beberé, pero en este momento esa sed no la tengo. Ahora, si se presenta más adelante una posibilidad, quizás no renuncio, porque bueno, como dice la canción de Ali Primera, el que ha sido marinero cuando ve la mar suspira. Y suspira y aspira. ¿Ah? Mientras estemos vivos. Pues cuando tú trabajaste conmigo, aspirabas a quitarme el puesto de quinto día. Bueno, vale. ¿Qué va? Ahora no aspiro a quitarte el puesto aquí en Televen, porque todavía te queda mucho tiempo aquí. Gracias, Vladimir. Gracias, Carlos. Gracias a usted, mi experiencia. En la próxima parte voy a conversar con el doctor Álvaro Gil, cirujano plástico. Te conviene. Sí, vale. Bueno, ahora cierro el programa con Álvaro Gil, cirujano plástico, reconstructivo y estético, es maxilofacial. Es así. ¿Es correcto? Sí, buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo licenciado le- Croes, muchas gracias. Él es Álvaro José Gil Oberto, nacido en Barinas, en el estado de Barinas. Así mismo es, la tierra llanera. La tierra de Gran Tobías Carrero, Nácar, y de otras personalidades que están en Venezuela y otros no están. Nacionalidad venezolana, estado civil casado, médico cirujano plástico, estético, reconstructivo, maxilofacial. ¿Cuál es la diferencia entre lo plástico y lo estético, doctor? La cirugía plástica está basada en la plasticidad de los tejidos y que puedes usarlo el cirujano para modificar y reconstruir lesiones de guerra, lesiones posquemaduras. Y lo estético está basado en el arte de empoderar o mejorar la anatomía ya existente en una persona, es decir, aplicando procedimientos que pueden ser inyectables o procedimientos quirúrgicos, como el uso de prótesis, como el uso de liposucciones o técnicas quirúrgicas para mejorar la figura de la mujer o del hombre. ¿Y cómo está esa actividad en este momento en Venezuela? ¿Hay mucha demanda? Sí, siempre la cirugía plástica ha sido bastante demandada en Venezuela, sobre todo por la influencia del Miss Venezuela, pienso yo, porque estamos en un país de reinas y todas las mujeres en Venezuela quieren verse bien y son muy competitivas en cuanto a ese sentido. La latinoamericana le gusta verse bien, más que la europea, que es como más tradicional. Y eso además que en las mujeres, y al hombre no le gusta verse bien. Bueno, no le gusta la cirugía últimamente sí les plástica. gusta. Últimamente el hombre también se ha abocado más al aspecto estético, buscarlo y mejorar o retrasar un poco el envejecimiento para mantenerse más tiempo como... En apariencia. En apariencia, sí. Sí, pero eso no influye en la edad. Es Sí. así. ¿Ah? Es así. ¿Qué otra cosa nos puede decir hoy que tenga interés para sus pacientes y para todo el público que ve este programa? Bueno, pudiéramos conversar sobre el uso de los biopolímeros. Correcto. Que los biopolímeros no son mal llamados biopolímeros. Explica a la gente qué es un biopolímero. Un polímero es una sustancia plástica que ha sido aplicada con fines cosméticos a personas y que actualmente, en la actualidad, está prohibido. No se puede aplicar. ¿Por qué? Por el daño que causa esto a todas las personas, debido a que él tiene un alto poder migratorio. Usted lo coloca en un sitio y él va a migrar. Tiene un alto poder inmunológico. Él va a crear una respuesta inmunológica exagerada y tiene un alto poder infeccioso. Entonces, los beneficios que se venden al paciente o a la persona cuando acude a personas inescrupulosas, porque los médicos no colocamos esto, pero sí otras personas que hacen intrusismo médico, pues van a lesionar y van a dañar la salud y la estética, el aspecto físico de la persona de por vida. ¿Cuál es el alcance de ese daño? El alcance de ese daño es que va desde transformaciones focales o alteraciones focales en la anatomía hasta la muerte del paciente, porque si en la colocación del biopolímero se canuliza algún vaso y ese
producto, ese polímero entra por vía sanguínea, puede llegar al pulmón y producir un tromboembolismo y la persona fallecer o lesionar los riñones, así como también pueden producir necrosis, que es la muerte celular, la muerte de la piel, fascitis necrotizante, Sí. infecciones, y esto pues va a alterar la psique de la persona y pues su vida diaria. Está bien, pero eso aquí en Venezuela no está ocurriendo. Lamentablemente sí, lamentablemente desde el año 2012 en Gaceta Oficial, Gaceta 40.065, se prohibió todos los inyectables. Posteriormente, en el año 2021, en la Gaceta 40.068, el ácido hialurónico fue apartado de este grupo de inyectables con usos cosméticos, pero siguen apareciendo y siguen habiendo pacientes que se les coloca esta sustancia tan dañina y que es un flagelo para la sociedad y para cualquier Eso lo están persona. colocando algunos médicos incluso en la rodilla. No, lo que colocan en la rodilla es el ácido hialurónico, que Bueno. eso sí tiene permisología y eso sí es beneficioso, pero los polímeros es otra cosa que eso sí causa daño desde que se coloca hasta el último día de la persona. Tú dices que eso puede llevar a la muerte. Exactamente, eso puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque si en la colocación por ejemplo, se está colocando en el glúteo y se canuliza, esa inyección entra en un vaso sanguíneo. ¿Y qué hace eso en el glúteo, digamos? Dar volumen. Lo que busca la persona cuando va a un intrusista que hace esto Claro. es querer aumentar el glúteo, porque la mujer se siente disconforme con el aspecto de su glúteo. Entonces, al canalizar, entrar en el vaso, eso viaja por vía sanguínea y puede entrar en el pulmón y producir un tromboembolismo o lesionar un riñón. Las complicaciones son bastante. ¿Un riñón? Un riñón, sí. ¿Y eso que tú dices que eso puede llegar a la muerte? Sí, señor. Puede entrar en insuficiencia renal. El tromboembolismo pulmonar entra en insuficiencia respiratoria y han habido casos de pacientes que han fallecido por esto. Eso ocurre también en otros países del mundo. ¿Usan eso? Estados Unidos, por ejemplo. No, está prohibido. Sin embargo, el uso y abuso de gente inescrupulosa pues, Claro. puede engañar a cualquiera que quiera. Ahora, en ausencia de eso, ¿qué tratamiento hay sustitutivo que no sea lesivo? Vamos a receso, te hago la pregunta. Perfecto. Bueno, conversando con Álvaro Gil, cirujano plástico reconstructivo y maxilofacial. Adelante, doctor, que hay unas cosas pendientes ahí. Gracias. Los sustitutivos a esto, porque no son sustitutivos, el biopolímero es algo que causa daño, ¿no? Lo ideal para que una persona cuando vaya a un consultorio de un cirujano plástico y quiera aumentar el volumen de su glúteo es hacer una lipotransferencia glútea. Después de hacer una lipoescultura se transfiere la grasa al glúteo. Si tiene suficiente grasa y tejido para hacer eso. En su defecto, si no lo tiene, si hay una hipotrofia del glúteo. Saca grasa de aquí para ponerlo para atrás. Del abdomen, de la delante espalda. hacia atrás. Ajá. Sí, del abdomen, de la espalda y se transfiere al glúteo dependiendo de la cantidad que ¿Y eso necesita. no tiene consecuencias? Hay ciertas consecuencias que sí puede tener la lipotransferencia. ¿Usted la haría? Yo la hago constantemente. ¿Usted se la haría? No me la haría. No la necesito. ¿Cuándo se necesita entonces? Adelante, vamos a ver qué otra cosa nos puede decir. Lo otro que podemos usar para aumentar el volumen del glúteo es la prótesis glútea. Y que estos procedimientos son buscados generalmente por las mujeres, no por los hombres. ¿A quién se pone una almohada? Sí. El otro sustituto perdón, no se debe decir sustituto, porque lo ideal para aumentar el glúteo, en mi concepto es la lipotransferencia, si no tiene grasa ni Pero tiene ¿por qué músculo. aumentar el glúteo si es tu formación natural, la que te da Dios, como dicen en mi tierra? Creo que, ¿Por qué vas a violar esas normas? ¿No? creo que la mujer ha encontrado algunos beneficios
en empoderar la parte posterior de su cuerpo. A los hombres creo que les gusta mucho más es la forma como se ve el glúteo en la mujer, que tenga algo volumen y que tenga armonía con las curvas, sin Claro. que llegue a deformarse, porque muchas veces vemos en las calles unos glúteos exagerados con unas piernas demasiado pequeñas y generalmente son por La colocación pierna de- la puedes tú, ¿Ah? la pierna la puedes aumentar así con esa sustancia. La pierna se puede aumentar con grasa, pero lo ideal es que se aumente con el ejercicio en el gimnasio. ¿Cuál es el ejercicio que te recomiendas tú? En todo caso? Bueno, ejercicios de piernas, de levantamiento de pesas, el CrossFit, todos estos que los entrenadores pues hacen para aumentar el volumen. Hablando de este flagelo, ellos, si las personas se lo colocan en el glúteo, puede migrar hacia la pelvis, puede migrar a la rodilla, puede migrar a los pies, o en la misma cara también se lo han colocado y puede producir hasta ceguera. Al entrar en un vaso de la cara puede producir ceguera. ¿Eso que es un líquido, una sustancia? Eso es un plástico. Un plástico, Es un ah. plástico líquido y que muchas personas en la calle mal llaman células expansivas, lo llaman, le dan diferentes sinónimos para tratar de convencer a las personas que es seguro colocárselo cuando no lo es. Aquí veo una señora que dice que quedé mutilada, el calvario de los biopolímeros en el tratamiento estético de Venezuela. Sí, Su ya uso fue prohibido en Venezuela 3 años, en 2012, en el 2012, sí. después de 3 años de comercialización masiva. Ujú. Entonces aquí ya no se vende en Venezuela. Eh, Se vende de contrabando, dices tú. Exactamente. Existen más de 14.000 denuncias que están en el SAPS de personas que han sido lesionadas por gente inescrupulosa con el uso de esta sustancia y que una vez que se coloca, el problema de esto es que una vez que entra en el cuerpo, más nunca sale. Sale. Claro. Así el cirujano trate de extraerlo, nunca se saca en un 100%, nunca. Y yo he hecho extracciones en glúteo, extracciones en cara, pero siempre quedan defectos. Aquí dice Venezuela registra un aumento de enfermedades por biopolímeros. ¿A qué nivel hemos llegado? Bueno, en mi consulta privada, de cada 10 mujeres que yo veo, 4 aproximadamente tienen biopolímeros en glúteo. Después que se enferman, ¿tienen cura? Después que se enferman. Por esta situación, por estas circunstancias. Existen hay una clasificación para los polímeros, que es el grado 1 es cuando se colocó el producto pero no produce nada. Grado 2, ya el producto empieza a producir alteraciones locales como cambios de coloración. Grado 3 ya hay edema, hay inflamación, hay infección. Grado 4 hay signos severos de migración, está migrando el polímero a otro sitio. En el grado 5 ya hay lo que se llama el síndrome de Asia, que empiezan a aparecer dolores articulares, dolores musculares, debilidad general. Y en el grado 6 hay la necrosis de la piel, del músculo y hasta la muerte del ¿Qué paciente. consiste la necrosis? Necrosis es muerte celular. Por eso. No hay ¿Y vascularización. qué es la muerte celular? No hay riego sanguíneo. Al poner el producto, Ok. comprime un vaso y no hay riego sanguíneo y todo ese tejido se muere. Por eso es que seguramente esa persona que reportó la desgracia de su vida con el uso Y de eso esto, afecta sin distingo a jóvenes. afecta sin distingo y siempre va a afectar. Eso es mentira que fue bien colocado, porque yo me lo colocaron hace 3 años, 4 años, no tengo ninguna síntoma. ¿A ti te lo colocaron? No, hablando en general, cuando dicen las personas. Cuando se lo colocan, siempre va a causar algún problema en algún momento de la vida. Ok. Mensaje final. El mensaje final, pues que no usen estas sustancias, que denuncien a las personas que lo están usando y que no aconsejen a sus amigas de colocarse estas Esas sustancias. sustancias tienen nombre propio, no solo el genérico biopolímero. Por ejemplo. No, lo llaman biopolímero, lo llaman células expansivas. Ya. Y en algunos casos, muchas personas lo llaman ácido hialurónico, pero le están colocando es biopolímero. Y que bueno, que siempre acudan a un cirujano plástico que esté certificado,
que es su mejor aliado para decirle cuál es la mejor forma Yo sé. de lograr su proyecto Aquí estético. hay médicos que están colocando el ácido hialurónico ese, ¿no? Sí, el ácido hialurónico no pero- está prohibido, está autorizado para colocarlo, e incluso en glúteos. Ah, no. En mi opinión, Ok. no en me los gusta. músculos, en la rodilla, en los brazos. En la rodilla es con fines, no son fines estéticos, sino son fines terapéuticos. ¿Y es bueno eso o malo? Sí, regular? sí es bueno, mejora la sintomatología de los dolores. Bueno, Sí. diste tu mensaje, muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. Muchas gracias, amigos televidentes. Gracias, doctor Álvaro Gil, cirujano plástico. Gracias. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.